¿Qué pasaría si el secreto para un mañana más brillante reside en los momentos tranquilos que pasamos con nuestros libros por la noche, en lugar de desplazarnos por pantallas brillantes? Únete a mí en este viaje de redescubrimiento. A medida que me instalaba en la cama una noche, no podía sacudirme la inquietante sensación de que había descuidado algo importante. Mi fiel tableta me llamaba con un bouquet de artículos de noticias imperdibles y deliciosas recetas que prometí probar. Esa noche caí en un agujero de conejo de desplazamiento, tocando con los dedos páginas de contenido mientras el reloj avanzaba silenciosamente. Me reí de los videos animados de gatos y me maravillé con las sorprendentes historias de almas resilientes superando la adversidad. Sin embargo, cuando apagué mi tableta ya bastante tarde, mi mente zumbaba con todo lo que había consumido, mientras mi cuerpo anhelaba dormir. Poco sabía yo que mi pantalla brillante había saboteado mi sueño, llevando a un aturdimiento al día siguiente que había orado sería brillante y vigorizante. Mabel, Dios la bendiga, golpeó mi puerta a la mañana siguiente mientras sorbía mi café tibio. Ella me dio una mirada, con el cabello un poco desarreglado y los ojos algo hinchados, y de inmediato se plopó a mi lado, lista para darme sus últimos consejos sobre higiene del sueño. Sabes, Evelyn, dicen que toda esa luz azul de las pantallas puede confundir a tu cuerpo. Necesitas relajarte con un buen libro en lugar de esos aparatos, declaró con su habitual entusiasmo. Me evocó un recuerdo. Las tardes de mi infancia pasadas hojeando libros en la biblioteca en lugar de tocar una pantalla. Mabel tenía razón. Mi hábito nocturno no solo había interferido con un sueño de calidad, sino que había despojado los momentos tranquilos de reflexión que la hora de dormir solía proporcionar. Sabiendo que este momento no podía pasar sin reflexión, comencé a pensar en lo mucho mejor que me sentiría con un enfoque diferente hacia mis noches. La siguiente noche, después de una deliciosa conversación con Walter durante la cena sobre sus propios desafíos con las pantallas, guardé mi tableta temprano. En su lugar, saqué mi novela muy querida, un tesoro que no había abierto en siglos. De inmediato, el acto físico de pasar páginas se sintió gratificante. Con mi libro descansando suavemente entre mis manos, me embarqué en historias y personajes familiares. El suave resplandor de mi lámpara de noche pintaba mi habitación con un tono suave, y pronto, las suaves caricias del sueño comenzaron a envolverme más cómodamente que antes. Entonces me di cuenta de lo vital que era cultivar hábitos saludables nocturnos. Hice una nota mental para curar mi entorno para dormir, libre de posibles interrupciones, estableciendo una hora de dormir consistente, atenuando las luces y preparando mi mente para descansar. Al reflexionar sobre el descanso de la noche siguiente, me di cuenta de que los ajustes marcaron la diferencia. Me desperté renovada, sintiendo que podía romper a bailar como las vibrantes que Mabel solía mencionar durante sus visitas de la tarde. Pero la rutina nocturna de Walter también pareció intrigante. Sabía que había resistido obstinadamente este tipo de introspección durante años. Decidí invitar a Walter a tomar un té para compartir lo que había descubierto. Entonces, le serví a ambos una taza y le conté mis recientes revelaciones sobre el sueño reparador. Se rió y reconoció que todavía luchaba contra un fuerte impulso de revisar las noticias tarde en la noche a pesar de sus efectos adversos. Ah, pero Evelyn, ¿qué pasa con el clima? ¿O los resultados del béisbol?, preguntó, con su barba blanca vibrando mientras se inclinaba hacia adelante, claramente escéptico de dejar esos hábitos nocturnos atrás. Walter, lo animé. Quizás sea hora de considerar que una mente más clara puede darte un oído más agudo cuando comience el comentario del béisbol. Nos disolvimos en risas, apreciando cómo a veces un chiste es la mejor manera de abordar los miedos sobre el cambio. A través de nuestra conversación, pude ver a Walter planteándose una posible alteración en sus actividades nocturnas. La chispa de curiosidad brillaba intensamente en sus ojos, así como había sucedido en los míos no hace mucho. Disfrutando de nuestro viaje compartido, compartí consejos prácticos que funcionaron de maravilla para mi rutina y que podrían beneficiarlo también. Quizás podríamos leer las actualizaciones deportivas temprano durante el día y luego cambiar a un libro acogedor más tarde en la noche.
ofrecí con esperanza. Walter arqueó una ceja, impresionado pero aún aprensivo. Quizás, pero sabes que me encantan mis viejos hábitos. Se rió. A medida que continué pensando en nuestro tema sobre las rutinas nocturnas, me di cuenta de que la renuencia de Walter a dejar sus hábitos queridos reflejaba mi propio camino. El cambio no llega fácil, especialmente cuando hemos construido nuestras vidas en torno a ciertos rituales, por muy dudoso que sea su impacto en nuestra salud. Pero así como las flores florecen al cambio de las estaciones, nosotros también podemos abrazar la renovación en nuestras vidas. Me pregunté cuántos otros, como Walter, aferrados a sus costumbres, también podrían beneficiarse de pequeños ajustes reflexivos. Con eso en mente, decidí reunir a nuestros amigos para una animada discusión sobre rutinas nocturnas saludables. ¿Quién sabía cuántas mentes brillantes podrían contribuir con agradables ideas a nuestra conversación? Al ponerme en contacto con mi círculo de amigos, pude sentir la emoción burbujeante dentro de mí. Mabel, siempre dispuesta a sumarse a cualquier esfuerzo comunitario, fue la primera en responder. Evelyn. ¡Qué espléndido! Llamémoslo el Club de las Lechuzas, exclamó, su entusiasmo resonando a través del teléfono. Me reí para mis adentros, imaginándonos todos sentados alrededor de una mesa acogedora, compartiendo historias mientras sorbíamos té de hierbas. Este esfuerzo sentía más que solo un tema sobre el sueño. Se trataba de conexión y aprendizaje juntos. Rápidamente, redacté una encantadora invitación que ofrecía una mezcla de calidez y motivación, añadiendo anécdotas personales sobre Walter y yo, con la esperanza de intrigar a nuestros amigos, mientras aseguraba que se sintieran bienvenidos a compartir sus propias experiencias. Cuando finalmente llegó el día de nuestra reunión, la anticipación llenaba el aire. Preparé una pequeña selección de tés de hierbas, galletas y una deliciosa variedad de frutas secas. Mientras arreglaba la mesa, reflexionaba sobre la conexión que todos podríamos compartir. ¿Sería este un momento de reflexión que desencadenara un cambio real? Me preguntaba. A medida que los invitados comenzaban a llegar, sentí una envoltura reconfortante de camaradería. Los cálidos abrazos y saludos alegres encendieron mi corazón con impulso. Todos encontraron un lugar alrededor de la mesa circular y comenzamos a charlar, riendo y actualizándonos sobre nuestras vidas. Incluso Walter estaba lleno de entusiasmo, compartiendo encantadoras anécdotas sobre su huerto y su continuo amor por el béisbol. Una vez que el té fue servido y todos se acomodaron, Mabel tomó la delantera. Bien, lechuzas, aleté un poco y hablemos sobre nuestras coincidencias nocturnas, declaró alegremente. Lo que siguió fue nada menos que inspirador. Compartimos abiertamente experiencias que cada uno de nosotros había enfrentado en nuestras luchas nocturnas, contando historias de mañanas somnolientas, ciclos de sueño interrumpidos y los diversos trucos que hemos probado para evitar la fatiga. No podía evitar sonreír al ver a nuestra comunidad abrazar este momento de vulnerabilidad. Entre sorbos de manzanilla hubo risas, preocupación e incluso debates apasionados sobre los méritos de leer frente a mirar la pantalla antes de dormir. Para mi alegría, Walter incluso intervino con sus propias quejas sobre la molesta imprevisibilidad de los puntajes de béisbol nocturnos, interrumpiendo su sueño. Fue notable escuchar cuántos de mis amigos habían adoptado estrategias para combatir las noches de insomnio. Jean, una vivaz mujer de 77 años, habló sobre su nuevo ritual de escribir un diario cada noche, derramando su corazón en las páginas para despejar su mente antes de descansar. También dejé de tomar café por la tarde. «Oh, la diferencia que hace», exclamó, con los ojos brillando. Mientras tanto, Bill, que nunca se había mostrado tímido sobre sus atracones de televisión nocturnos, admitió tímidamente que estaba probando meditaciones guiadas. Sorprendentemente, me siento más tranquilo. Quizás debería agradecerle a mi hija por esa sugerencia. La habitación estalló en risas, resaltando la manera ligera en que necesitábamos enfrentar el persistente espectro del insomnio, a la vez que reforzábamos la noción de que no estábamos solos. Nuestra reunión concluyó con un sentido de logro y un nuevo aliento. A medida que nuestro pequeño pero empoderado grupo de mayores se adentraba en hábitos nocturnos más saludables, me di cuenta de que había cultivado algo invaluable. La compañía no era
Con un renovado sentido de camaradería fluyendo en la sala, reconocimos que nuestro club de noctámbulos había comenzado de maravilla. La energía colectiva de las experiencias compartidas nos rejuveneció, y mientras sorbía mi té, podía ver cómo las brasas de la transformación comenzaban a encenderse en cada uno de nosotros. Recordé mi propia lucha con una caótica rutina nocturna. Hubo un tiempo en que me quedaba despierto hasta tarde viendo televisión, desestimando la hora avanzada porque, después de todo, dormir era una sugerencia flexible, ¿verdad? Pero esas largas noches inevitablemente conducían a la desorientación y la fatiga durante el día, convirtiendo mis tardes en una batalla borrosa. Mi hábito de despertar a diferentes horas cada mañana solo intensificaba la confusión, como un reloj travieso que no seguía ningún horario. Al compartir estas reflexiones, podía ver cabezas asintiendo, resonando con mi narrativa como si cada uno de nosotros hubiera sentido esa misma aturdimiento en algún momento. La belleza de nuestra reunión radicaba en el tapiz de sabiduría compartida que se tejía alrededor de la mesa. Entre galletas y frutas secas comenzamos a compilar una lista de estrategias, una guía colectiva que surgía de nuestros conocimientos. Sugerí a todos que encontráramos una hora de dormir consistente, algo que había aprendido de mis propios errores. ¿Qué tal si apuntamos a la misma hora cada noche para enviarle a nuestros cuerpos un mensaje claro? Propuse, y Mabel intervino, recordándonos su firme regla de relajarse con un baño caliente para calmar su mente. Jean habló sobre el equilibrio de la luz por la noche, abogando por atenuar las luces una hora antes de dormir para señalar al cerebro que era hora de relajarse. La idea de capturar esos preciosos momentos vespertinos, abrazando menos deslumbramiento, animó los espíritus de todos. Estábamos creando un creciente conjunto de herramientas para prepararnos para un sueño reparador. Walter, siempre el centro de atención con su jovialidad, decidió saltar a la conversación como si dirigiera una orquesta. Y no olvidemos el poder de un buen libro, proclamó con entusiasmo. Siempre pensé que podría sobrepasar a mi cuerpo, pero en el momento en que me acuesto a leer, mis párpados empiezan a bailar a su propio ritmo. Es como si tuvieran un acuerdo especial con mi mente para dar por finalizada la noche. La risa estalló, y era evidente que todos estábamos de acuerdo. Rendirnos a un libro era un remedio paradójico para nuestros espíritus inquietos. Era fascinante que incluso dentro de nuestros diversos enfoques, nos uníamos en la comprensión de que buscar la consistencia era alcanzable, siempre que abrazáramos las peculiaridades y caminos individuales de cada uno. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras discusiones se desvíen hacia el tema de la higiene del sueño, algo que muchos de nosotros habíamos pasado por alto o aceptado con resignación. Bill, quien había revelado sus anteriores sesiones de maratón nocturno, afirmó con urgencia: «Creo que eliminar el tiempo frente a la pantalla es una de las mejores cosas que podemos hacer. Es como un caos invisible en mi cabeza». Asentimientos y murmullos de acuerdo ondularon por la sala, mientras reforzábamos la valiosa lección crítica para ayudar a nuestros cuerpos a relajarse adecuadamente. La conversación se volvió conmovedora, con cada uno de nosotros contribuyendo con pequeños hábitos que habíamos pasado por alto, ya fuera asegurándonos de que los teléfonos estuvieran en modo silencioso o explorando la música calmante que puede conducir a un descanso pacífico. Sin embargo, la discusión no se limitó solo a tácticas. También se adentró en el aspecto emocional del sueño, cómo una noche reparadora podía conducir a un día más brillante y pleno. Juntos, comenzamos a compartir cómo un buen sueño impacta nuestras relaciones y nuestros momentos de claridad. He descubierto que mi paciencia ha aumentado con una mente bien descansada. Reflexioné en voz alta y capté la sonrisa comprensiva de Mabel al otro lado de la mesa. Estábamos transformando esta reunión en un encuentro no solo de técnicas, sino de conexiones profundas. Cada anécdota coloreaba nuestra comprensión de la esperanza. Cómo tomar el control de nuestras rutinas de sueño podría nutrir la alegría en nuestras experiencias diarias. En ese intercambio rítmico de historias y risas, estábamos construyendo puentes hacia una mejor salud, descubriendo silenciosamente las aspiraciones y sueños de cada uno. A medida que me acomodaba en mi silla favorita la noche siguiente, los recuerdos de la animada conversación de nuestro club de bujos nocturnos
giraban en mi mente como una suave brisa entre las hojas de otoño. Sentía una mezcla de anticipación, no solo por el conocimiento que podríamos adquirir juntos, sino también por las conexiones más profundas que podríamos cultivar en nuestra búsqueda compartida de bienestar. La conversación sobre los rituales nocturnos había resonado profundamente en mí, y ahora me comprometía a implementar algunas de esas ideas. Comencé con un pequeño objetivo. Elegiría una hora de acostarme constante para señalar el final del ajetreo del día, asegurándome de estar en la cama antes de las 10 p.m. La consistencia es clave, me recordé mientras hojeaba mi novela muy querida, preparando el escenario para mi nueva rutina. Las palabras familiares se mezclaban un poco, mientras me sumergía en este paisaje reconfortante. Mabel, siempre la entusiasta, había prometido unirse a mí para caminatas al atardecer, llenando esos hermosos paseos vespertinos con encantadoras historias del pasado. Caminar en el aire fresco del crepúsculo, con las sombras extendiéndose por el suelo, ya era una idea reconfortante. Se sentía como el mejor tipo de nostalgia combinada con emoción. Cada paseo nocturno significaría el final de nuestros días ocupados, preparando nuestras mentes y cuerpos para noches de descanso. Además, desahogar nuestros pensamientos durante el trayecto seguramente forjaría lazos más fuertes entre nosotros. Mabel y yo hablábamos de todo durante esos paseos, momentos reflexivos que parecían valiosos y, lo más importante, restauradores. Ya podía imaginarme caminando por los parques de nuestro vecindario, intercambiando risas en esas horas doradas antes de que las estrellas aparecieran. A medida que avanzaba la semana, los pequeños cambios en mi rutina nocturna comenzaban a pintar trazos vibrantes en mis días. Podía sentir los efectos calmantes de ir cerrando el día antes de dormir y estaba cautelosamente optimista sobre el impacto que tendría en mis niveles de energía. Me sorprendía lo mucho más ligera que sentía mi cabeza por las mañanas y lo maravilloso que era despertar refrescada. Ya no era una tarea ardua prepararme para comenzar el día, sino un paso hacia la paz y la posibilidad de la rutina. Supongo que cuando elegimos activamente nuestros hábitos, recuperamos el poder de moldear nuestras vidas. Reflexioné en voz alta a Walter la próxima vez que lo vi en su porche, orgullosamente exhibiendo mi nueva energía. Se rió, su espesa barba danzando de alegría. A pesar de sí mismo, Walter parecía intrigado, quizás incluso dispuesto a considerar el cambio. Eventualmente, organicé una pequeña reunión para nuestro grupo cercano para seguir compartiendo avances y experiencias. Estaba llena de emoción mientras preparaba tés de hierbas para Walter y Mabel, gracias a la sugerencia anterior de Walter. Mabel me animó cuando le hice una broma a Walter sobre no permitir que su terquedad le impidiera probar algo nuevo, a lo que él aceptó valientemente 2 cucharadas de miel, a pesar de sus reservas habituales. La atmósfera era jubilosa, mientras nos reuníamos en mi sala iluminada por el sol, los tonos dorados iluminando la conversación como rayos de esperanza, resplandeciendo en nuestros espíritus. En esta reunión llena de risas y familiaridad, compartimos historias de victorias silenciosas. Mabel había descubierto recientemente el efecto calmante de la respiración profunda antes de dormir, y Walter contemplaba invertir en una pequeña lámpara de lectura para crear un rincón acogedor para sus capítulos nocturnos. Mientras sorbíamos nuestras cálidas mezclas herbales, sentí que una sensación de unidad nos envolvía. Este viaje compartido hacia el bienestar mejorado y conexiones más profundas transformaba nuestras noches. Aquí, en este círculo nutritivo, estábamos demostrando que hacer cambios, sin importar cuán pequeños, no tenía que ser un esfuerzo en solitario. Cada uno de nosotros compartía no solo nuestras experiencias, sino también nuestros sueños y aspiraciones, alentándonos mutuamente a seguir moldeando nuestras rutinas nocturnas en algo tanto enriquecedor como restaurador. Era evidente que algo mágico sucedía cuando alimentábamos los hilos de nuestras historias individuales. Se entrelazaban en una intrincada tapicería de apoyo. Creía firmemente que en esta pequeña habitación, iluminada por risas cálidas y conversaciones animadas, encontrábamos fuerza en las historias de los demás.